bendiciendo en esta tarde. Hoy tenemos la oportunidad de grabar este servicio desde el Templo de la Martinica, con la esperanza de que ya dentro de muy poco volvamos a estar todos otra vez reunidos como antes lo hacíamos en este lugar. Amén. Los invito, amados hermanos, a que busquemos en nuestras Biblias el libro de los Proverbios, capítulo 14, versículo 12. Amén. Y lo leemos de manera unida. Dice así la palabra del Señor: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Amén. De esta manera, hermanos, como estamos puestos sobre nuestros pies, vamos a orar para que sea el Espíritu Santo del Señor el que en esta tarde nos dirija, nos dé entendimiento a cada uno de nosotros para ayudarnos a discernir la palabra que hoy el Señor habla a nuestra vida. Oramos. Padre eterno, Señor Jehová, que estás en el cielo, te damos gracias primeramente por dejarnos estar en esta tu casa. Gracias, Señor, porque hoy nos has dado esta oportunidad. Te suplicamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, que en esta tarde sea tu Espíritu Santo quien nos llene a cada uno de nosotros en nuestra vida. Ayúdanos a entender, Padre, lo que en esta tarde nos quieres decir. Sé que tú conoces, Señor, cada una de las necesidades que nosotros tenemos. A ti, mi Señor, nada te podemos esconder. No podemos engañarte, Señor. No podemos disfrazar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Te pido, Señor, que nos disculpes por las ofensas que te hemos hecho. Ayúdanos, Señor, a levantarnos de ese hoyo en que quizás estamos caídos. Ayúdanos a quitarnos esa pereza. Ayúdanos a continuar firmes, Señor, en tu palabra. Señor, si alguien viene cansado, si alguien viene atribulado, te suplicamos, Padre mío, que tu Espíritu Santo nos ayude y nos guíe a descargar nuestras cargas en ti, Padre eterno, para poder seguir adelante, para poder seguir confiando. Bendito seas, Padre celestial, te suplico que uses mi vida, Señor, para que tu palabra sea expuesta, para que sea solamente tú el que hable en esta tarde a tu pueblo. Llega, Señor, a cada uno de los lugares que este video se dará a conocer, para que toque, Señor, el alma, para que toque, Señor, la vida de cada una de las personas que tenga la oportunidad de escuchar tu palabra. Bendito seas, mi Señor, en el nombre de tu bendito Hijo Jesús. Amén. Esta pequeña reflexión, hermanos, lleva por título: no olvides ninguno de los beneficios que Jehová te ha dado. Dice el versículo que leíamos en Proverbios capítulo 14, versículo 12: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Amados hermanos, es fácil perdernos, o es fácil dejar de mirar hacia el punto que queremos ir cuando todo está saliendo bien. Cuando generalmente hemos salido de una prueba bastante difícil, cuando estamos en ella, todos pues nos acordamos de que existe un Dios, le pedimos, le rogamos, pero cuando hemos salido de esa prueba o de esa situación difícil, se nos olvida el favor que hizo Dios para con nosotros. Estaba, hermanos, el pueblo de Israel pasando más o menos por esta situación, y allá en el Salmo 137 ellos escriben un salmo, una queja o una súplica al Señor. Recordemos que el pueblo de Israel había sido llevado cautivo por el reino de Babilonia a su ciudad, y solamente los ciudadanos, por así decirlo, de segunda clase habían quedado en su tierra, pero los principales, los que sabían hacer algo, se habían ido cautivos a Babilonia. Y dice que allá
Dice el Salmo 137, ellos le suplicaban al Señor Jehová, que los hiciera volver. Y dice en el Salmo 137, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos y acordábamos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Y ellos decían, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Cuando ellos estaban en esa cautividad, ellos extrañaban los beneficios que tenían en su tierra. Ellos extrañaban lo que podían hacer cuando gozaban de la libertad y de la protección del Señor. Y decían, si nos pasamos al Salmo 126, cuando Jehová nos hiciere volver, cuando salgamos de aquí, esta situación va a cambiar, vamos a volver a cantar. Y decían, somos como los arroyos del Negev. El arroyo del Negev, en temporada donde no había lluvia, parecía todo totalmente desierto. Pero cuando volvía a llover, todo el arroyo se volvía a inundar y regaba toda esa zona. Y los israelitas decían eso. Cuando estaban en Babilonia, unos lloraban acordándose de lo que tenían. Y algunos otros tenían la esperanza de volver a casa y decían, vamos a ser como los arroyos del Negev, vamos a volver a ser esa ciudad, ese pueblo que fuimos. Y el Señor, amados hermanos, el Señor los escuchó, todas esas súplicas, todos esos anhelos por querer regresar a su pueblo, todos esos deseos de volver a su tierra, el Señor los escuchó, porque el Señor es misericordioso. El Señor no esconde su oído de los que sufren. El Señor no cierra sus puertas al que le busca. El Señor escuchó la súplica de su pueblo Israel. Pasamos ahora, amados hermanos, al libro del profeta Ageo, en su capítulo 1. Y dice este libro, a partir del versículo 1, dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Resulta, hermanos, que el Señor escuchó, les repito, lo que el pueblo quería, lo que el pueblo anhelaba, que era salir de esa cautividad que el pueblo de Babilonia los tenía ahí en su territorio. Ellos querían regresar a su tierra, ellos querían regresar a sus casas, ellos querían regresar a su nación para volver a hacer lo que antes hacían. Y el Señor los escuchó. El Señor los sacó de un pueblo que no era el suyo. El Señor los sacó de la idolatría, lo que estaban inmersos. El Señor los sacó de todo ese problema en el que ellos habían metido a causa de su desobediencia. El Señor los sacó de ahí y los dejó regresar a su tierra. Ellos tenían una intención. Si nos vamos al Salmo 126, el que leíamos anteriormente, dice que cuando ellos iban a volver, decían, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Y ellos decían, seremos como los arroyos del Negev,
el que vuelve y riega otra vez toda la zona. Ellos decían que iban a volver a hacer lo que antes habían hecho como nación, como pueblo de Dios. Y cuando el Señor les da esta oportunidad, cuando el Señor los saca de ese lugar en donde ellos estaban cautivos, ellos se van, empiezan a trabajar siendo libres nuevamente, porque el Señor ya los había hecho libres. Empiezan a trabajar, pero de una manera egoísta. Empiezan a trabajar solamente para ellos. Y cuando habían tenido en su corazón o en su intención hacer nuevamente la casa de Jehová, reconstruir la ciudad, Jehová se da cuenta que ese pueblo que le decía: Señor, hazme volver a mi pueblo, hazme volver a mi tierra, hazme libre para que yo te pueda alabar, ese mismo pueblo que antes rogaba, ese pueblo ahora se había olvidado de las promesas que que al Señor le había hecho. Y le dice en el versículo 4, dice: es que ustedes piensan o ustedes dicen que no es tiempo para que se reconstruya la casa de Jehová. En el versículo 2 dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo. Este pueblo dice, cuando el Señor habla de Israel siempre o la mayoría de las veces se refiere como mi pueblo, porque es el pueblo escogido por él. Sin embargo, en esta ocasión, es tanto pues ahora sí el sentimiento del Señor, que ya no le dice mi pueblo, sino dice este pueblo. Recordemos que en Génesis dice que no va a luchar con el hombre para siempre, porque el hombre tiende al mal. Y entonces a ese pueblo, que es el suyo, está dolido el corazón de Jehová, porque cuando nosotros no le agradecemos a Dios, cuando nosotros no reconocemos lo que el Señor hace por nosotros en nuestra vida, el corazón de Jehová también se duele. Dice, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Es decir, el pueblo decía, yo construyo mi casa, yo me hago bardas para que nadie entre, yo le pongo toda la seguridad a mi casa, pero la casa de Jehová, ahí está bien, todavía no es tiempo. El tiempo de Dios todavía no es este. Dios todavía no ha mandado a que su casa sea reedificada. Y pasaban los días. Dice, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Es decir, ustedes ven bien lo que están haciendo. Ustedes han hecho su casa, la han adornado, la han fortificado, han hecho que esté lujosa, que esté bonita, que tenga seguridad. Dice, pero se han olvidado de mi casa, la casa que es de Dios. Y ustedes ven bien lo que están haciendo. Dice, hermanos, más adelante, que en el pueblo comenzó a haber cosas que ya no eran tan provechosas para él, pero fue una manera que tuvo Dios para llamar la atención del pueblo. Hubo sequía, dice en el versículo 9, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Algo más o menos es lo que pasa en la vida de un ser humano. Cuando nosotros estuvimos en aflicción, cuando nosotros estuvimos o hemos estado pasando por situaciones difíciles, rogamos al Señor que Él supla nuestra necesidad. Es más, si echamos la mente atrás, antes, cuando no conocíamos de Dios,
y recordamos cómo estaba nuestra vida y que en algún momento cada uno de nosotros, sin temor a equivocarme, alzó por alguna ocasión los ojos al cielo o le pidió con un deseo sincero a Dios, sin saber orar quizá, sin saber cómo se pedía, sin saber cómo se hablaba con Él, pero nuestro espíritu estaba deseoso dentro de nosotros y le dijo: Señor, sácame de aquí. Y el Señor, escuchando esa oración o esa súplica o ese deseo tan sincero de nuestro corazón, sabiendo que era para bienestar de nuestra vida, Él estiró su mano y nos sacó del lugar en donde estábamos. Y ahora que estamos aquí, muchos nos hemos preocupado quizás solamente por aparentar estar bien, por tener una vida que ante los ojos de los demás es intachable, por tener una vida de la cual se hable bien como persona, adornando la imagen que tienen los demás de nosotros mismos, como los israelitas adornaban sus casas. Los que habían sido devueltos nuevamente al territorio que antes ocupaban, ellos adornaban sus casas. Bueno, nosotros quizá en algún momento solamente nos hemos preocupado por el qué se dice de nosotros, qué es lo que piensan de nosotros. Sin embargo, también como los israelitas, quizá la casa de Dios, es decir, la relación que tenemos con el Señor, el cómo nos ve Dios a nosotros, esa parte está siendo descuidada. Y el Señor, que conoce todo, que escudriña nuestro corazón, que sabe de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, de nuestras intenciones, obviamente cuando se da cuenta de esto, tiene derecho y tiene la misericordia, diría yo, de hablar a nuestras vidas y de decirle o de decirnos qué estás haciendo. ¿Te estás enfocando solamente en lo que opinan los demás de ti? ¿Te estás enfocando solamente en verte bien hacia los demás? Pero la relación que tengo contigo o el cómo te veo yo, eso lo estás descuidando. Dice más adelante que cuando el profeta Ageo habló al pueblo, dice en el versículo 12, dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Y hermanos, es lo que debemos de suplicar. Que el mismo espíritu que hizo despertar a Zorobabel, que hizo despertar a Josué, que hizo despertar a todo el pueblo de Dios en aquel momento, también despierte sobre nosotros. Rogarle al Padre Celestial que ese espíritu que avivó a los demás a edificar la casa para Dios, sea el mismo espíritu que hoy nos anime, sea el mismo espíritu que hoy despierte en nosotros, para que también nosotros podamos edificar no solamente una casa o una imagen donde solamente seamos vistos bien, sino que verdaderamente la relación con el Señor sea la que esté bien para Él, para nosotros. Es decir, que Él nos vea bien a nosotros. Que esa relación que tengamos con el Señor sea verdadera. Que cuando el Señor nos vea, también nos diga: yo estoy con ustedes.
Y hermanos, si estamos escuchando esta palabra, el Señor está con nosotros. Su misericordia aún está con nosotros, porque Él quiere que nos levantemos y que edifiquemos también una casa, un altar personal para Él. Que la relación que nosotros tengamos con nuestro Dios sea verdadera, sea íntegra y que seamos fieles a Dios. Acordémonos, hermanos, de lo que leíamos al principio en Proverbios, capítulo 14, versículo 12. Dice así, Proverbios 14, capítulo 12. Dice: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay cosas que nosotros decimos que están bien en nuestra vida, pero si no construimos una relación sincera con nuestro Señor, si solamente nos dedicamos a aparentar, si la relación con Dios es solamente fingida y no va en ella sinceridad, entonces este camino, por más derecho que pareciera ser, nos llevará, dice, a un fin de muerte. Amados hermanos, acordémonos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Acordémonos de cómo eran nuestras súplicas antes de estar en este momento. De cómo nuestra alma, de cómo nuestro espíritu le rogaba al Señor que fuéramos sacados del lugar en donde estuvimos. De ese lodo, de ese mundo pecaminoso. Y ahora que estamos aquí, no olvidemos los beneficios que Jehová ha tenido para con nosotros. Reconstruyamos un altar en donde solamente habite Jehová de los ejércitos y donde reconozcamos todo lo que nuestro Señor Jesús ha hecho para con nosotros, todas sus misericordias, todo el sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo y ha hecho por nosotros. Que el Señor, amados hermanos, nos siga bendiciendo en esta tarde. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Como veíamos en el libro del profeta Ageo, Dios todavía está con nosotros. Y lo sabemos porque nos da esta oportunidad de reconocer nuestros caminos, de hablarnos en nuestras vidas y de darnos la oportunidad de que si estamos actuando mal, nos da esa pauta para cambiar el rumbo y seguirlo con todo nuestro corazón. Amén. Oramos. Padre eterno, Señor Jehová que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque hoy has hablado a nuestras vidas. Te suplico, Señor Santo, que sea tu Espíritu Santo el que nos haga entender tu palabra. Quizá, mi Dios, no fue de la mejor manera explicada por esta persona que soy yo. Sin embargo, tu Espíritu no se equivoca y hablará seguramente con mis hermanos que hoy pueden atender a esta tu palabra. Allá, Señor, en la intimidad de nuestros hogares, cuando estemos recostados, Señor, en nuestras camas, quizá, ayúdanos a reflexionar sobre lo que hoy nos has dicho. Ayúdanos, Padre, a acordarnos de todas esas cosas que tú nos has librado. Ayúdanos, Padre, a no olvidarnos de los beneficios que tú has tenido para con nosotros. Ayúdanos a suplicarte como aquella primera vez cuando estábamos necesitados, que nuestra alma, Señor, se ahogaba ahí en ese lugar, en ese lodazal. Y como nuestro espíritu, Padre, te rogaba y te decía: Señor, sácame de aquí. Ayúdame, Señor, a rogarte como esa vez. No permitas, Padre eterno, que mi vida se vaya distrayendo. No permitas que mire hacia otro lugar. No permitas, Padre, que solo me interese saber que los demás opinan bien de mí. Ayúdame, Señor, a construir y ayuda a mis hermanos a construir una relación fiel contigo.
sincera, Padre eterno. Habla nuestras vidas, Señor, de tal manera que te podamos entender. Ayúdanos, Padre, a crecer en ti. Te lo suplicamos, Señor, porque lo necesitamos. No nos los hemos ganado, Señor, no nos los hemos merecido. Sin embargo, necesitamos de ti. Gracias, Padre eterno. En el nombre de tu precioso, tu Hijo Jesús, mi Salvador, te doy gracias. Gracias, Padre. Amén.